Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rinconcito donde desentrañamos todos los secretos, chismes y curiosidades de esas producciones que nos roban el aliento y nos hacen suspirar noche tras noche. ¡Qué emoción tenerlos aquí de nuevo! Hoy prepárense para un viaje al corazón de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, estamos hablando de la pareja que nos enamoró en Sen Kalkap, o como la conocemos en español, Love is in the Air. Pero, ¿realmente sabemos todo sobre su relación? ¿Conocemos todos los secretos que se esconden tras las cámaras y los rumores que los rodean? Porque hoy, vamos a profundizar en esas declaraciones que han hecho temblar a más de uno, en esos comentarios que Hande Erçel hizo públicos y que revelan algo sorprendente sobre Kerem. Sí. Descubriremos por qué, aunque quizás no fue el primero en su vida, sí que fue el más apasionado. Vamos a analizar sus palabras, a repasar su historia y a descubrir qué hace a Kerem tan especial. Pero antes de que nos sumerjamos en esta telaraña de amor y pasión, quiero pedirles un pequeño favor. Si son tan fanáticos de las series turcas como nosotros, y quieren estar al día con todas las novedades, los secretos y los chismes más jugosos, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que les traeremos contenido exclusivo y de primera mano. Además, su suscripción nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que, manos a la obra y a suscribirse. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar los secretos de Hande y Kerem. Vamos a empezar con la serie que los unió, la que catapultó sus carreras y la que nos hizo creer en el amor verdadero, Sen Kalkap. Esta serie del género comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Sus caminos se cruzan de una manera inesperada y, debido a una serie de circunstancias, se ven obligados a fingir un compromiso. Imaginen el caos. Hande Erçel interpreta a Eda, mientras que Kerem Bürsin da vida a Serkan. La química entre ellos era palpable desde el primer momento, y no solo en la pantalla. La serie fue un éxito rotundo a nivel mundial, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Su encanto radica en su frescura, su humor y, por supuesto, en la innegable atracción entre los protagonistas. Pero, ¿por qué es relevante esta serie para el tema de hoy? Pues porque fue durante el rodaje de Sen Kalkap que Hande y Kerem se enamoraron. Lo que empezó como una relación profesional, se transformó en un romance que traspasó la pantalla. Y fue precisamente después de la serie, en diversas entrevistas, donde Hande dejó entrever esa pasión que sentía por Kerem, comparándola con relaciones pasadas. Un dato interesante es que la serie no solo fue un éxito por su historia de amor, sino también por su impecable producción. Los escenarios eran espectaculares, el vestuario impecable y la música, simplemente perfecta. Todo esto contribuyó a crear una atmósfera mágica que nos transportaba a otro mundo. Además, la serie abordaba temas importantes como la ambición, la superación personal y la importancia de perseguir nuestros sueños. La historia de Eda, una joven de origen humilde luchando por su educación, resonó con mucha gente que vio en ella un reflejo de sus propias vidas. Serkan, por otro lado, representaba el arquetipo del hombre exitoso pero emocionalmente cerrado, que necesitaba la chispa de Eda para reconectar con sus sentimientos. Esta dinámica, tan común en las comedias románticas, se vio potenciada por la química innegable entre Hande y Kerem, haciendo que la serie se sintiera fresca y genuina. Ahora, vamos a analizar otra serie turca en la que podemos observar a Kerem Bürsin en acción, y que nos da una idea de su estilo y su pasión, Bu Şehir Arkandan Gelecek. Esta serie del género drama y acción, es totalmente diferente a Sen Kalkap. Aquí Kerem interpreta a Ali Smith, un joven que fue criado en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. La trama sigue a Ali mientras regresa a Estambul después de muchos años y se enfrenta a su pasado. Además de lidiar con sus traumas, se enamora de Derin, una bailarina interpretada por Leyla Lidia Tuğutlu. La serie es un torbellino de emociones, con escenas de acción impresionantes y momentos románticos muy intensos. ¿Por qué menciono esta serie? Porque aquí podemos ver otra faceta de Kerem. Su interpretación de Ali es mucho más oscura y compleja. Demuestra su versatilidad como actor y su capacidad para meterse en la piel de personajes muy diferentes. Y es precisamente esa pasión, esa entrega total a su trabajo, lo que probablemente impresionó a Hande.
Ver a Kerem transformarse en Ali, un hombre atormentado por su pasado, es realmente impactante. Su capacidad para transmitir la angustia, la rabia y la vulnerabilidad del personaje es prueba de su talento. No se limitó a interpretar las líneas del guión, sino que se sumergió completamente en la psique de Ali, haciéndolo sentir real y cercano al espectador. Un dato interesante sobre Buseir Arkandan Gelecek es que Kerem tuvo que entrenar arduamente para las escenas de boxeo. Se preparó físicamente y aprendió las técnicas necesarias para que las escenas fueran lo más realistas posible. Esto demuestra su compromiso con su trabajo y su disposición a hacer todo lo posible para ofrecer una interpretación convincente. No solo se centró en la técnica, sino que también trabajó en la expresión corporal y la actitud de un boxeador, para que el personaje fuera creíble en todos los aspectos. Esta dedicación es una constante en su carrera, y es algo que sus compañeros de trabajo suelen destacar. Ahora, volvamos a la relación entre Hande y Kerem. Como les decía al principio, fue después de Senkalkam que Hande hizo esas declaraciones que nos han traído hasta aquí. En varias entrevistas, habló sobre la intensidad de su relación con Kerem, comparándola con otras relaciones pasadas. Aunque no dio nombres ni detalles específicos, dejó claro que la pasión y la entrega que Kerem le demostraba eran diferentes a todo lo que había experimentado antes. Mencionó que Kerem era un hombre muy atento, cariñoso y que siempre estaba dispuesto a hacerla feliz. Destacó su sentido del humor, su inteligencia y sobre todo, su pasión por la vida y por su trabajo. Es importante recalcar que en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales, la sinceridad y la entrega de Kerem destacaron especialmente. Es importante señalar que Hande Erçel también es una actriz muy talentosa y exitosa. Ha protagonizado numerosas series y películas, y es una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza y su carisma la han convertido en un icono de estilo, y en una figura muy influyente en las redes sociales. Su trabajo en series como Güneşler y Aşk Laftan Anlamaz la catapultaron a la fama, y su versatilidad le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde la joven inocente hasta la mujer fuerte y decidida. Antes de Kerem, Hande tuvo otras relaciones, algunas de ellas bastante públicas. Sin embargo, ninguna de ellas pareció tener el mismo impacto que su romance con Kerem. Y es que, como dijo Hande, Kerem no fue el primero, pero sí el más apasionado. Esa pasión, esa intensidad, esa entrega total, fue lo que la enamoró y lo que hizo que su relación fuera tan especial. No se trataba solo de una atracción física, sino de una conexión profunda a nivel emocional e intelectual. Pero, ¿qué significa realmente ser el más apasionado? No se trata solo de gestos grandilocuentes o declaraciones de amor exageradas. Se trata de una conexión profunda, de una comprensión mutua, de una entrega total a la relación. Se trata de estar presente, de escuchar, de apoyar, de amar incondicionalmente. La pasión se manifiesta en los pequeños detalles, en la forma en que te mira, en la manera en que te escucha, en el apoyo incondicional que te brinda en tus proyectos y sueños. Y eso es precisamente lo que Kerem le demostró a Hande. Le demostró que estaba dispuesto a darlo todo por ella, que la amaba con todo su corazón y que la apoyaba en cada uno de sus proyectos. Le demostró que era un hombre apasionado, no solo en el amor, sino también en la vida. Su pasión se extendía a sus intereses, a sus causas, a su forma de ver el mundo. Era un hombre comprometido, que no se conformaba con la mediocridad y que siempre buscaba la excelencia en todo lo que hacía. Lamentablemente, como muchos saben, la relación entre Hande y Kerem llegó a su fin. A pesar de la pasión y el amor que los unió, decidieron tomar caminos separados. Sin embargo, el legado de su romance perdura en nuestros corazones. Nos demostraron que el amor verdadero existe, que la pasión puede transformar vidas y que a veces, aunque las cosas no funcionen, vale la pena arriesgarse. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos, y su ruptura generó una gran tristeza entre sus fans. Y ahora, para darle un giro a nuestra exploración, vamos a hablar brevemente de otra serie turca que, aunque no está directamente relacionada con Hande o Kerem, sí que nos muestra esa pasión y ese fuego que tanto nos gusta ver en las telenovelas. Aşk 101. Esta serie juvenil de Netflix cuenta la historia de un grupo de adolescentes problemáticos que intentan evitar su expulsión del colegio. Para lograrlo, deciden emparejar a su profesora favorita con un nuevo profesor. La serie es una mezcla de comedia, drama y romance y aborda temas como la amistad, el amor, la rebeldía y la importancia de la educación.
Ask 101 es relevante para nuestro tema porque nos muestra la pasión que sienten los jóvenes por sus ideales, por sus amigos y por el amor. Nos recuerda que la pasión no es exclusiva de las relaciones románticas, sino que puede estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. La serie explora las complejidades de la adolescencia, los desafíos de la identidad y la búsqueda de un lugar en el mundo. Un dato interesante sobre Ask 101 es que fue una de las primeras series turcas originales de Netflix. Su éxito a nivel mundial demostró el potencial de las producciones turcas y allanó el camino para otras series como The Protector y Atille. El éxito de la serie también se atribuye a su elenco joven y talentoso, que supo conectar con el público adolescente a través de personajes creíbles y cercanos. En resumen, hemos explorado la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, analizando las declaraciones de Hande y descubriendo por qué Kerem, aunque quizás no fue el primero, sí que fue el más apasionado. Hemos visto cómo su pasión se reflejaba en su trabajo y cómo su relación nos hizo creer en el amor verdadero. Hemos analizado su trabajo individual, destacando la versatilidad de Kerem en Bu Şehir Arkandan Gelecek y la popularidad de Hande en diversas producciones. También hemos hablado de otras series turcas como Bu Şehir Arkandan Gelecek y Ask 101, que nos muestran diferentes facetas de la pasión y nos recuerdan que este sentimiento puede estar presente en todos los aspectos de nuestra vida. Hemos visto cómo la pasión puede manifestarse de diferentes maneras, desde el amor romántico hasta la amistad y la búsqueda de ideales. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de las series turcas y de los secretos de Hande y Kerem. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las series turcas y de la vida de dos de sus estrellas más brillantes. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Hande? ¿Cuál es su serie turca favorita? Quiero saber sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema y qué series turcas les han marcado más. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Sus comentarios y suscripciones son el motor que impulsa este canal. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.